distrito. Gracias, muchas gracias. Saludar al hermano Ederson como coordinador de la fe en el distrito. Bendiciones en el nombre del Señor. Al hermano Leonardo Polo, Dios lo bendiga. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. A nuestra hermana Yolanda, muchas bendiciones. Me alegra volverla a ver. Es una alegría estar con ustedes. Mano Robinson, bendiciones. Bueno, alcancé a ver también a nuestro supervisor. Ojalá si ya tiene audio nos pudiera saludar. Mi respeto, señor supervisor, y a los demás directivos del distrito. Una alegría poderles saludar. No sé si el hermano Diego ya tiene audio para que nos salude y con eso nos sentimos más apoyados. Bueno, dice que no. Un abrazo desde aquí, desde la distancia. Yo no estoy en Bogotá en este momento. Tengo un evento en Florencia, Caquetá, así que estoy aquí en un hotel y desde aquí pues estamos trabajando. Mañana hay un encuentro aquí del distrito de la FEC también, de la parte artística, y estamos por aquí trabajando en la obra del Señor. Así que para todos, muchas bendiciones y esperamos que en esta noche, este rato, que realmente es un rato que vamos a tener, podamos crecer. Y la materia que vamos a trabajar es una materia muy importante, siempre lo ha sido, pero cada vez somos más necesitados de presentar defensa y sobre todo hacerlo bien para hacer que nuestra fe sea conocida, nuestra forma de creer sea conocida entre la gente, más desde esa óptica de poder ganar a otros para la salvación y para el reino de los cielos. Así que vamos a trabajar un rato. Seguramente no sé si alcancemos a desarrollar todo el material, pero la idea es que lo que alcancemos a trabajar sirva, edifique, ayude y nos dé herramientas para continuar haciendo este trabajo, porque este asunto de presentar defensa no es solamente del pastor, es de todo creyente, de todo cristiano. Debe estar dispuesto a hacer que nuestra fe se predique y se enseñe cómo es bajo los parámetros que es. Así que vamos a entrar en materia. Yo voy a intentar compartir con ustedes la pantalla, si me lo permiten, y entonces entramos pues en materia. Creo que ya tenemos imagen, si de pronto el hermano Leonardo me confirma. Sí, señor. Yo Bueno, estoy viendo gracias. la pantalla. Gracias. Entonces, vamos a hablar de apologética desde la época, desde la óptica de su importancia, desde los métodos, desde sus enfoques y obviamente vamos a trabajar también la parte neotestamentaria, o sea, desde el momento en que se da o se comienza eh, en la predicación del Evangelio, cómo los apóstoles en su momento, los cristianos de su momento, hicieron defensa, presentaron defensa en los diferentes momentos y en las diferentes circunstancias en que tuvieron que hacerlo. Vamos entonces a ver rápidamente qué es la apologética, la importancia de la apologética en nuestra fe, en la IPUC, la apologética neotestamentaria. Vamos a ver los enfoques apologéticos, los métodos apologéticos y entonces entraremos en la conclusión. La base bíblica, entonces, hay un versículo que me parece que es supremamente acertado, adecuado para hablar de esto.
el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 3. El verso 15 dice, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo me parece que dice hartas cosas, que el apóstol Pedro es muy enfático, es muy claro en invitarnos a hacer lo que tenemos que hacer, pero también en el cómo y en el para qué. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Hacer apología no es hacer discusión ni alegato. Se tiene que estar preparado para presentar defensa, pero esa preparación no nos puede quitar la mansedumbre y la reverencia. Así que hay aquí cositas importantes que más adelantico seguramente las veremos. Judas, en el capítulo 1, el verso 22 también nos dice, algunos que dudan, convencedlos, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura que Jesucristo es que Jesús era el Cristo. Eso dice Judas, Judas. algunos que dudan, convencedlos. Y Hechos dice que refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Hablando de apologética, tenemos que hablar también de apología. La palabra apología en su definición es un discurso o es un escrito en defensa o en alabanza de algo o alguien. Hacer apologética y hacer apología es hacer defensa o dar alabanzas de algo o de alguien. El origen proviene de una palabra griega, apología, que significa defensa. Su uso se utiliza para defender o justificar una idea, una creencia o una acción. Eso es apología. Un ejemplo, un abogado que presenta una defensa en un juicio o un escritor que defiende una causa en un libro. Eso es apología. La apologética, la RAE nos dice que la apologética es el conjunto de los argumentos que se exponen en un apoyo de una verdad, de una religión. También nos encontramos con el diccionario de Oxford, que nos dice que es una parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Tenemos como base el capítulo 17 del libro de los Hechos, el verso 17 y segunda a los Corintios 10:4. Judas 1:3, amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común fe, de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es apologética, con argumentos sólidos, con conocimiento firme, poder presentar defensa eh, de lo que creemos, de nuestro credo, de lo que hemos sido enseñados. ¿Cuál sería la diferencia entre apología y apologética? La apología es un término más amplio que se refiere a cualquier tipo de defensa, mientras que la apologética es una disciplina más especializada, que generalmente se asocia con la defensa de una creencia o doctrina. Apologética implica una defensa más sistemática y razonada, utilizando argumentos y evidencias para respaldar una postura
En el contexto religioso, la apologética busca no solo defender la fe, sino también convencer a otros de su validez. Así que tenemos ahí pues la importancia de lo uno y de lo otro, que son herramientas que tenemos para poder presentar argumentos sólidos respecto a lo que creemos. Regresando entonces al texto base de Primera de Pedro, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Mm, Dios está más interesado en que Él, o el principio de una buena apologética es que el Dios del que voy a hablar, del que voy a presentar, esté en mi corazón claro, en mi corazón y en mi mente definido. No puedo yo presentar defensa de algo que yo no siento, que yo no vivo, que no vibra en mis venas, en mi ser. Dios tiene que ser una realidad en mi vida y eso hace que mi defensa, mi postulado tenga validez. La defensa debo hacerla con mansedumbre y reverenciando a Dios por su palabra, por su verdad, pero también de manera que respete a quien me está solicitando o a quien yo estoy confrontando con la palabra, porque la intención no es ganar el debate, no es ganar la discusión, sino ganar al oponente. No ganarle al oponente, sino ganar al oponente. O sea, poder demostrar con argumentos sólidos de nuestra gran verdad que lo que creemos, lo que predicamos, lo que vivimos es lo que la palabra de Dios dice. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en toda ocasión que vamos a hacer apologética, que vamos a presentar defensa de nuestro evangelio. Podemos decir entonces que toda predicación es apología o es apologética del evangelio. Ese santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, implica que Él debe ser el propósito de el diálogo, de la discusión, de la confrontación. No debe ser otra, no debe ser demostrar que cuánto sé, cuánto conozco o qué tan hábil soy para confrontar, sino que el objetivo, como lo dice Deuteronomio, sea Jehová Dios el objeto de tu culto y la razón de tu alabanza. Entonces, aquí ese santificar tiene que ver que Dios sea el objeto de lo que yo quiero dar a conocer a la persona o a la institución o al que sea con quien yo estoy dialogando. No dar a conocer mi saber, mi capacidad, sino dar a conocer a Dios. Se tiene que estar preparado, no se puede hacer apologética sin conocimiento. Cuando se hace apologética sin conocimiento, se atropella al oponente, se hiere el sentimiento religioso, se hiere a la persona, porque no se usa el argumento teológico, no se usa el argumento práctico, no se usa el argumento experimental, no se usa el conocimiento mm, verdadero de la palabra, sino que estamos
confrontando más con un celo religioso y a veces con argumentos infundidos, a veces sin la suficiente información de la línea de fe con que estamos confrontando y terminamos hiriendo, ofendiendo a la persona. Y pues esa no es la idea. Hay que estar preparado. El que va a hacer defensa, apología, debe ser una persona que se ha preparado y que conoce bien la palabra de Dios. Y la recomendación del apóstol Pedro es que se haga con mansedumbre y con reverencia. Mansedumbre, que yo me mantenga sobrio, tranquilo, que no pierda el estribo, que no pierda el piso, que no pierda la cabeza, que no me caliente, porque a veces uno ve que la gente se enerva y termina en una discusión que no edifica, que por el contrario destruye. Entonces esa mansedumbre debe estar a flor de piel, con tranquilidad, para que entonces las cosas se lleven en el orden natural, que debe ser un diálogo de la palabra de Dios, sabiendo que eh, estamos frente a una persona que nos merece respeto, a una institución, cualquiera que sea, pero también estamos presentando a Dios y hemos de hacerlo de tal manera que Él sea glorificado y reverenciado. La importancia de la apologética aquí, vamos a ver, responde al relativismo y al secularismo moderno. O sea, es importante porque ah, a veces entre nosotros mismos e entre nuestro mismo pueblo hay, por ejemplo, el relativismo y el secularismo. La santidad, por ejemplo, es relativa. Para mí puede que no sea, pero para el otro puede que sí. La apologética va a confrontar esto. Mm, no se trata del cuánto conocimiento teórico yo tenga, sino que tiene que tener base en la palabra de Dios. No debemos hacer una apología fuera del contexto bíblico. No importa la temática. La Biblia tiene todas las ciencias habidas y por haber para poderlas confrontar y poderlo hacer de la manera que debe ser. Entonces, por eso se necesita estar preparado. Preserva la sana doctrina, unicidad, bautismo en el nombre de Jesús y todo el resto de doctrinas. En mi lista, en algún estudio que tengo de doctrinas fundamentales, 22 o 23 doctrinas que son fundamentales y que las predica y las practica la iglesia pentecostal. El ejercer la apologética bien ejercida fortalece la fe. No hay nada mejor que poder convencer, dije antes, poder convencer a la otra parte, a la persona, de que lo que creemos con argumentos bíblicos, con argumentos teológicos, que nosotros tenemos un conocimiento verdadero. Entonces, sentir el respaldo de Dios cuando se hace defensa, cuando se hace apología, fortalece también nuestra fe. Es una forma de evangelismo que da claridad ante las ideologías contrarias.
Hay muchísimas formas de pensamiento teológico. El mundo hoy, escúcheme, mi hermano, el mundo hoy registra 33.000 religiones oficializadas en todas las naciones, en todos los países. 33.000 religiones, aparte de la gama y el sinnúmero de religiones que populan, que no tienen una legalidad. Entonces, es demasiada la gama, demasiado el pueblo y demasiada la forma de creer, las diferentes formas de creer. Y obviamente que entonces, pues nosotros hemos de saber cómo poder hacer ese evangelismo y eso nos obliga pues a tener conocimiento de cada forma ideológica, de cada forma de creer, de cada forma de presentar el pensamiento o la palabra de Dios, que cada uno lo presenta de una manera diferente. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol, y eso debe hacer la diferencia. Así que por eso el evangelista, que es un apologista, debe tener entre los atributos que debe tener es que debe tener tacto. Debe tener tacto porque debe saber a qué se está enfrentando, a qué pensamiento religioso, teológico se está enfrentando y obviamente desde esa óptica debe presentar su defensa. Y la teología equipa para responder con sabiduría. Eso es importantísimo. Una buena apologética le da argumentos teológicos, le da argumento doctrinal y hace que el apologista pues sea una persona con conocimientos claros. Cuando el apologista tiene conocimiento suficiente, su apología, su defensa es clara, no se acelera, no tiene necesidad de acelerarse. Hay que dejar que la contraparte queme los cartuchos, que usted tiene la espada del espíritu, usted tiene la palabra de vida, usted tiene la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, usted tiene la palabra de verdad, así que no se acelere, vaya calmado, vaya despacio, eh, deje que la guianza del Espíritu Santo, el conocimiento y la seguridad de saber que estamos en el verdadero, te va a dar a ti la salida y la respuesta. Uno de los errores que nosotros, los predicadores, los evangelistas, los líderes de la iglesia cometemos cuando hacemos confrontación con otra persona es que nos aceleramos y no dejamos que la persona misma se enrede en sus propios conceptos. Nosotros tenemos que esperar que eh, una vez ellos hagan su exposición, nosotros le damos luz con la palabra. En mi práctica, si de algo sirve, en mi práctica yo acostumbro oír, no más oír y cuando ya he escuchado, pido que me escuchen y con dos o tres cosas uno deja claro el pensamiento y lo equivocada que puede estar la contraparte. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, la apologética, el Espíritu Santo usa tanto la palabra como los argumentos para tocar corazones. Entonces, la palabra es nuestra base, nuestro fundamento, es nuestra piedra angular, pero también lo que usted pueda argumentar en su experiencia y en su conocimiento. Adelante veremos que se hizo con experiencias vivenciales de las personas, con milagros, etcétera.
Da también mayor confianza al conocer las bases de su fe y tener argumentos sólidos. La apologética lo obliga a uno a meterse en el texto bíblico. No se puede hacer apología si no se tiene conocimiento de la palabra. Necesario e indispensable la guianza del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Pablo dijo que la palabra de Dios abunde en abundancia en vuestros corazones. Responde también a cantidad de inquietudes doctrinales, morales, sociales y éticas que hay en el hombre de hoy. Les decía que siempre ha habido necesidad de hacer defensa de la fe, pero hoy ni se diga. Hoy tenemos una serie de cosas que a diario nos toca confrontar y que hay que saber cómo hacerlo, porque cada vez va siendo más difícil, más delicado. mm, Hacer una mala apología desde un púlpito, por ejemplo, nos puede traer problemas jurídicos, etcétera. Entonces hay que ser muy sabio en esto. La apología nos permite entender que la fe no es ciega, tiene contenido y fundamento. Nos creemos porque nos dijeron, no creemos porque nos contaron, sino que nos permite entender que la fe tiene ojos. La fe que predicamos, la común fe, como dice el apóstol, la unidad de la fe que tenemos como pueblo de Dios, tiene contenido y fundamento. Eso es esencial. Cada punto de estos son realmente súper importantes tenerlos en cuenta en el momento de ejercer apología. La fe y la razón no se oponen, se complementan. Ojo a eso. La fe y la razón, la apologética, nos deja claro que no hay oposición en lo uno y en lo otro, sino que hay un complemento que ayuda, que permite que se puedan definir con claridad los pensamientos y las postulaciones teológicas, doctrinales de nuestra común fe. Como se darán cuenta, en estos aspectos que estamos viendo, la apologética es importantísima en la vida del cristiano. Como dije al comienzo, todo mundo, todo creyente, para ser más específico, todo creyente bautizado en el nombre de Jesús está en el deber de hacer apologética. El asunto es que la idea es que se haga bien hecha para que se obtenga y se alcance el resultado para el cual se hace. Es por eso que Pedro pone unos pilares, Pedro pone unas piedras, Pedro pone unas bases del cómo hacerlas y de los principios que se tienen que tener en cuenta cuando la voy a hacer. Así que hay una pregunta bien importante que tenemos que responder en esta noche, no sin antes asomármeles a la ventana y preguntarles cómo vamos, entendible hasta ahí. Mm, Voy muy rápido, alguien que me ayude para que esta charlita sea ah, bien interesante y obviamente la podamos captar todos. ¿Alguien que quiera decir algo? Vamos muy bien, hermano Rodrigo. Todo Vale, muy hermana claro. Yolandita. Creo que todos entendemos perfectamente. Muy bien, vale. Entonces continuamos. La idea es que no nos distraigamos y podamos
hacer una buena apreciación de esto. Muy bien, entonces la pregunta que tenemos que respondernos es la siguiente. Eh, ¿Cómo poder ayudar? ¿Cómo poder ayudar a una sociedad que oye con los ojos y entiende con los sentidos? Ese es el gran problema de la sociedad de hoy. La sociedad de hoy oye con los ojos y entiende con los sentimientos. Está completamente desenfocada. Mm, Uno ve que el mundo de hoy está hundido, sumergido completamente en el mundo cibernético y ya no se oye con los oídos, se oye con los ojos. Y eso es delicado, es una enfermedad. Parece que, parece que una enfermedad nueva. El mundo del Antiguo Testamento y el mundo del Nuevo Testamento tenían el mismo problema. Tenían ojos, pero no veían, y tenían oídos, pero no sabían oír. Así que hoy lo que hace es que la enfermedad está mucho más complicada. El problema de la sociedad de hoy es que estamos viendo más de lo que estamos sabiendo. Esas son preguntas bien importantes. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, ve más de lo que entiende o de lo que sabe. Y eso, pues, es supremamente nocivo, supremamente dañino para todas las clases sociales, para todos los estratos sociales, para todos los estadios del desarrollo de la humanidad, desde el recién nacido hasta el adulto. La tecnología y los medios que nos tienen invadidos, el mundo cibernético, nos está haciendo mucho daño. ¿Qué pretende entonces usted con este curso de apologética? Ah, ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué queremos lograr y qué pretendemos alcanzar con esta charla apologética? Bueno, espero que sea un propósito en común, y es poder tener argumentos sólidos, herramientas contundentes, conocimiento claro acerca de la gran verdad, acerca del único Dios verdadero. Nótese que en las diapositivas anteriores hablamos de doctrina y tenemos ahí fundamentalmente la unicidad, a Dios como centro, como núcleo de nuestro pensamiento. Y es importante que entonces pues tengamos claro que este curso nos debe llamar, nos debe invitar a que nuestro evangelio, nuestra doctrina, nuestra fe tiene bases, argumentos sólidos en la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios para el mundo. Y nosotros somos los precursores, los que hacemos la propaganda, los que hacemos la exposición, pero se hace necesario que la hagamos bien, entendible, clara, fundamentada en los principios que son, no en mi sentimiento ni en mi celo religioso, sino en los principios, como dijera el apóstol Pablo a los Efesios, fundamentados
o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A veces nosotros defendemos más nuestra institución religiosa, defendemos más el logo que tenemos en nuestros templos, iglesia pentecostal, que nuestra común fe, nuestros principios doctrinales. A veces ese no es el interés nuestro, sino que queremos es defender la institución y esa es una posición apologética equivocada. Nosotros no nos predicamos, dijo Pablo, a nosotros mismos, sino que predicamos a este crucificado. Ese es el principio apologético. Pero uno sí se encuentra gente de todos los órdenes cristianos, todos los niveles cristianos, que se pretende defender más la institución religiosa, más el logo publicitario que el principio teológico, doctrinal. Yo no tengo ningún problema, lo he dicho desde muchísimos púlpitos y en muchos auditorios. La iglesia pentecostal no salva, al igual que ninguna iglesia salva. Y esa es la gran verdad. Y amo mi iglesia. Yo nací en esta iglesia. No crecí, pero nací en esta iglesia. Así que no es a la iglesia a la que defiendo. Defiendo la doctrina que la iglesia predica. Y eso es ya diferente y es otra cosa. Así que cada uno respondámonos esta pregunta y la anterior. ¿Qué pretendemos con este curso de apologética? Ya entrando propiamente en materia, veamos algunos aspectos. Esto es largo, esto es bien extenso, pero vamos a ver algunos aspectos apologéticos neotestamentarios. Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. No se van a salvar todos. Hemos de predicarle a todos, pero no se van a salvar todos. Ese es un principio que yo tengo que tener como predicador, como defensor de la doctrina apostólica. No se van a salvar todos. Por el contrario, Jesús dijo, son pocos los que se salvan. Ah, el camino que lleva a la perdición es ancho, es espacioso y muchos son los que van por ahí. Pero el camino que lleva a la salvación o a la vida eterna es estrecho, es angosto y pocos son los que la hallan. Así que el deber nuestro es anunciarle a todos porque el Evangelio es para todos. El cielo está hecho para todos. Así que si el mundo entero se arrepintiera, cabríamos todos en el cielo. Como dicen en el adagio popular, si cabemos en el cielo, ¿por qué no vamos a caber aquí en esta pieza chiquita? Pero obviamente que el cielo tiene requerimientos, tiene exigencias, porque no todos los que quieran entrar al cielo podrán entrar al cielo. El mundo entero quiere entrar al cielo. El mundo entero se quiere salvar, pero no todos quieren creer. Ahí comienza entonces el asunto. El, el objetivo evangelístico, según Marcos 16:15, es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así, a secas, sin nada más. El que crea y se bautice se salva. El que no crea se condena. Eso es evangelio claro, diáfano, contundente y sencillo. No hay que complicar las cosas. Entonces, aquí tenemos quién hizo la apologética, quién hizo la apología. El apóstol Pedro, el hermano Esteban, el apóstol Pablo,
el hermano Juan, el hermano Santiago y todos los discípulos en su momento, todos los apóstoles, ya no discípulos sino apóstoles, en un momento determinado hicieron apologética. ¿Frente a qué corriente? Frente a judíos incrédulos que rechazaron al Mesías crucificado, frente a líderes judíos, tal como el Sanedrín, que era toda una institución, una autoridad religiosa en Israel, a judíos, a paganos filósofos, a politeístas, a autoridades romanas. Pablo, por ejemplo, se enfrentó a esa clase de gente. A herejías tempranas, el gnosticismo y el doceticismo eh, fueron herejías que se infiltraron en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia primitiva, y casi todas las cartas apostólicas, todas tenían un propósito y era de confrontar esos falsos hermanos, esos falsos profetas, esos falsos predicadores que se levantaban en las congregaciones. Casi todas las congregaciones neotestamentarias tenían ese problema de pensamientos diferentes. Los judíos creyentes que estaban confundidos, no sabían si había que seguir haciendo lo que la ley decía o no había que hacerlo. La persecución política, la persecución social y el imperio romano fueron también en su momento las corrientes que hubo que confrontar. Eh, la estrategia que se utilizó, se dio para confrontar cada cosa, en el caso de Pablo a los judíos, demostró que Jesús cumplió toda la profecía escatológica, toda la profecía mesiánica desde el protoevangelio de Génesis 3:15. Es el primer evangelio predicado en la Biblia, Génesis 3:15, donde se da la promesa mesiánica por primera vez. Y desde entonces Dios continuó tratando la manera, buscando la forma, la manera de salvar al hombre con el hombre, incluido ya desde ese versículo el hombre Jesucristo. Eso es fundamental y Pablo, el mismo apóstol Pedro, en el discurso del libro de los Hechos, los primeros capítulos, encontramos cómo ellos comenzaban su exposición sermonaria desde el comienzo. El hermano Esteban también lo hizo en su momento de morir, en su discurso, como desde el Antiguo Testamento ellos tomaban, tenían mucho conocimiento de la escritura, de la Septuaginta en su momento, pero hacían una exposición completa y clara desde ese protoevangelio del capítulo 3 el verso 15 del Génesis, hasta llegar al punto histórico que se estaba viviendo, que era la muerte, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro se enfrenta a los judíos que rechazaban al Mesías. Él en el capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 del libro de los Hechos hace una exposición tremenda y los judíos en el capítulo 2 terminan reconociendo y diciendo qué tenemos que hacer. En el capítulo 4 Pedro les dice contundentemente, no, no interesa que, que ustedes hayan creído y que les hayan enseñado sus padres, pero bajo el cielo solo hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, después de haberles hecho toda esa exposición teológica desde el libro del Génesis en adelante. Usó, hizo uso del Antiguo Testamento, de Joel, de los Salmos, de Isaías,
testimonio de la resurrección y llamado al arrepentimiento. Esa fue la manera como el apóstol, pues obviamente, eh, presentó apologéticamente su pensamiento. Esteban se enfrentó a líderes judíos, a esos que eran agresivos del Sanedrín, eran tradicionalistas y completamente aferrados a su tradición, a su Torá, a la ley mosaica. Mostró que la historia de Israel apuntaba a Cristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento encontramos toda una gama, una serie extensa, tremenda de tipos cristológicos que nos decían que iba a venir alguien enviado por Dios que en el cual convergería todo ese ceremonial levítico de Pascua, de tabernáculo, de día de reposo, de sacrificio, de sacerdote, de todo ese asunto, convergerían en Cristo. Por eso ya el escritor al libro de los Carta de los Hebreos ya comienza a hacer las conversiones y entonces ya él no dice que el día de reposo es un día literal, sino que Cristo es el verdadero día de reposo, que el sumo sacerdote no es un señor de carne y hueso, sino que Cristo es el sumo sacerdote, que el templo ya no es un asunto de cuatro paredes, una construcción, sino que el templo es Cristo y nosotros templos del Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos va a hacer esa convergencia y por eso el apóstol dice, el fin de la ley es Cristo. Y el fin no indica que la ley se acabó, sino que todo el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Toda la ley se cumplió en Cristo. Él es la Pascua, Él es el Cordero Pascual, Él es el verdadero día de reposo, Él es el pariente cercano, Él es el sumo sacerdote, Él es el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Esteban hace toda esa recopilación apologética, hace una revisión histórica, teológica del Antiguo Testamento, denuncia la incredulidad y da testimonio ante la persecución. Eso lo hizo Esteban. Es una apologética extraordinaria con bases profundas en la teología y por eso tanto Esteban como Pedro se andan el Antiguo Testamento como dando sustento teológico de su postulación apologética. El apóstol Pablo, que lo hizo frente a judíos, lo hizo frente a paganos filósofos, en el caso de Atenas, lo hizo frente a politeístas, lo hizo ante autoridades romanas, por ejemplo. Entonces, Pablo razona desde las escrituras para los judíos y desde la razón natural para los gentiles. Ojo a eso. Mire cómo dije hace un rato que el apologista, el evangelista, el que presenta el mensaje debe tener tacto, porque no se pesca de la misma manera un bagre que un boca chico. Entonces, aquí Pablo nos está demostrando eso en su apología, desde la razón escritural para los judíos y desde la razón natural para los gentiles. Pablo dialogó hizo diálogo con lógica, con citas específicas de filósofos en defensa jurídica
y presentando testimonio personal. Ustedes recuerdan que Pablo usaba ese método, se defendía como persona judía, romana, pero también se defendía como lo que ahora era. En sus defensas, Pablo no tuvo problema de hablar de su pasado, de hablar de su nacionalidad, de sus nacionalidades, pero también de hablar de su fe, de su doctrina y de sus principios doctrinales que eran muy profundos, que eran realmente muy acertados. Así que Pablo presenta esta defensa, esta apologética, la hace de una manera, pues obviamente contundente, muy contundente, eh, con la base, con base bíblica bastante ceñida y acertada. Juan, Juan también confronta las herejías tempranas del gnosticismo y el docetismo. Presenta defensa, defiende la encarnación real y la verdad del amor cristiano. Todos sabemos que Juan, estamos hablando de Juan el apóstol, Juan el de las tres cartas, Juan el del Evangelio, Juan el de Apocalipsis. Todos sabemos que este señor conocía muy bien a Jesús, fue muy afín, muy familiar a Jesús, tanto que se dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Eso indica que había una cercanía, una confianza, pero también había un conocimiento. Juan entonces presenta un testimonio ocular, o sea, él testifica, él dice de las cosas que hemos visto y oído tocante al verbo de Dios. De eso os testificamos y os anunciamos en su primera carta, el capítulo 1, verso 1. Sea, a Juan no le contaron, Juan fue testigo ocular, Juan estuvo ahí, Juan vio resucitar los muertos, Juan vio sanar enfermos, Juan vio la multiplicación de los panes y los peces, Juan vio absolutamente todo el desarrollo del ministerio de Jesús en sus 3 años. Juan conoció de primera mano el año de la inauguración del ministerio de Jesús. Juan conoció y estuvo de primera mano en el año de popularidad de Jesús. Y Juan estuvo en el tercer año, en el año de la oposición del ministerio de Jesús. Así que Juan sabía de eso. Pero Juan es el teólogo de la encarnación. Nadie más, escúcheme lo que le digo, nadie más presentó teológicamente bello a Dios. La teología de Juan en su evangelio es extraordinaria, es maravillosa. La teología de Juan en el evangelio una teología diáfana, clara, contundente para declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Dicho de otra manera, Dios manifestado en carne. A manera de testimonio, y seguramente le sirva a alguien, el Señor en estos 34 años de ministerio que me ha permitido servirle, en estos 34 años de ministerio, el Señor me ha permitido bautizar 7 pastores trinitarios, 7 pastores trinitarios, algunos con buen tiempo, gente de 20, 22. El último que bauticé tenía 25 años de ser pastor en una iglesia trinitaria. Y, y sabe que más de la mitad de ellos he logrado convencerlos con 2 versículos que Juan tiene en su evangelio. 2 versículos, haciéndoles un ejercicio, oyéndolos
como les decía ahorita, escuchando con paciencia, dejarlos que digan todo y cuenten todo su conocimiento y su arsenal. Y a varios de ellos les he hecho el ejercicio. Parémonos en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora hagamos el ejercicio. Vamos a leer el verso 1 y el verso 14 como si fuera el 2 del capítulo 1. Vamos a leerlo así y vamos a sacar conclusiones. Queda de la siguiente manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. La pregunta es, ¿quién se hizo carne? No hay manera, no hay manera de salirse de esa jaula. La respuesta es, Dios se hizo carne. Así que Jesús no es otro Dios, ni Jesús es el Hijo de Dios como una persona aparte. Jesús es Dios manifestado en carne. Mire entonces lo maravilloso, lo esencial que es hacer apologética con conocimiento. No se necesitan 100 versículos ni 50 versículos, con 2 versículos. Otro pastor, también trinitario, este era adventista, eh, nos sentamos a analizar Mateo 28:19 y solamente con preguntarle, después de escucharlo, yo le pregunté, dígame usted, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Ah, no, hay un Espíritu Santo nomás. Ok, ¿quién es el Padre de Jesucristo? El Espíritu Santo. Ah, ok. ¿Y quién es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Ok, entonces hay dos Espíritus Santos en la Trinidad. Sencillo, sin tener que ponerse uno a argumentar demasiado. La Biblia tiene la respuesta. Digo entonces que Juan argumentó desde una óptica con argumento, él vio, él tocó, él palpó, él oyó, pero hizo una exposición teológica de la encarnación de una manera extraordinaria. Y eso hizo que hubiese un contraste entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, ya basado ahora en los escritos de sus cartas. Juan me fascina mucho en sus teologías y en su eh, defensa, su apologética, porque es muy contundente su teología. Santiago confrontó a los judíos creyentes que estaban confundidos porque ellos no sabían si el creyente debía tener obras o no debía tener obras, si las obras salvaban o no salvaban, porque ellos vienen de un asunto de obras. El apóstol Pablo les había dicho en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago los confronta y les dice, muéstrenme su fe por sus obras. Note que aquí Santiago está haciendo apologética dentro de la iglesia, no con los de afuera, sino con los de adentro, porque nosotros en muchas ocasiones tenemos nuestra fe también equivocada. Entonces, ellos estaban aquí, no, a nosotros nos dijeron que es sin obras. Y Pedro y Santiago le dice, no. Tampoco fue eso lo que el apóstol Pablo quiso decir. Note que en el capítulo 2 de Efesios, el verso 10 dice, para que vea que
Pablo no está diciendo lo que está diciendo en el 2:8, sino que está diciendo cosas bien claras. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De esas obras es que está hablando Santiago. O sea, el creyente debe tener buenas obras. El creyente no hace para, sino que hace por. Esa es la apologética de Santiago. Entonces Santiago le está diciendo a los judíos creyentes en su época, les está diciendo, ustedes no tienen obra de gente salva, no tienen obras de creyentes, no tienen obra de iglesia, no tienen obras de gente arrepentida. Hay que tener obras porque somos hechura suya. Esa hechura suya no se está refiriendo a la creación de Génesis, se está refiriendo a la nueva criatura que somos en Cristo. Entonces, Santiago defiende la autenticidad moral de la fe cristiana, o sea, sobre qué está basada la fe cristiana. Su argumento es ético, su argumento es coherencia y su argumento es práctica. Dicho de otra manera, que el creyente, note que la apologética de Santiago es dentro de la casa, que el creyente sea consecuente con lo que dice, con lo que hace y con lo que cree. Y por último, los apóstoles presentaron defensas en sus persecuciones, en la diáspora, en todos esos momentos difíciles de la vida política, la vida social, cuando el imperio romano los apretó en la época de las catacumbas, en la época del circo romano, en la época del oscurantismo, todas esas épocas fueron muy pesadas para el cristianismo. Sin embargo, ellos fueron capaces de hacer apologética y defender su fe tan arraigada y tan agresiva fue la apologética de la época de estos creyentes que entregaron sus propias vidas en el circo romano y en la época de las catacumbas. Su defensa fue y su apologética fue incluso con su propia vida. Aquí los apóstoles mostraban que la fe cristiana no es subversiva, sino que es obediente a Dios y es justa ante los hombres. Esa era una postura bien definida de los cristianos en su época. Tenían una conducta ejemplar, tenían enseñanza, ética y obediencia civil en sus vidas que estaban condicionadas a un imperio, estaban condicionadas a vivir enterrados como las ratas. Sin embargo, también estaban condicionadas a un pensamiento claro, doctrinal, teológico, de santidad, de no contaminarse con el mundo. Y eso los hacía mantenerse firmes, fieles, sin titubear, sin tener espina dorsal de gelatina, sino de poderse parar firmes en la roca que es Cristo. En esta diapositiva, en esta gráfica, entonces, he tratado de presentarles lo que era cómo se hacía la apologética en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, en esos primeros 100 años más, cómo se hacía la apología, la apologética en su época. Y claro, habrían muchísimos ejemplos más, Pablo en el Areópago y habían muchísimos ejemplos más, pero por cuestión de tiempo, pues obviamente hemos tratado de sacar aquí como unos puntos bien preponderantes. Los métodos apologéticos que tenemos hoy, que funcionan hoy, tenemos un método que se llama el método clásico, tenemos el método evidencialista, tenemos el método presuposicionalista, tenemos el método fideísta y tenemos un método cultural
contextual. Entonces, vamos a ver también de una manera muy generalizada cómo funciona cada uno de estos diferentes métodos. Entonces, el método clásico, ¿qué hace? El método clásico usa, usa la razón para demostrar la existencia de Dios. Eso hace el método clásico. Usa la razón para demostrar eh, que Dios existe. Entonces, hay pruebas, hay apartes bíblicos muy contundentes. El que tengo aquí, que es Romanos 1:20, recuerden que Pablo a los romanos, en este primer capítulo es contundente para confrontar al hombre pecador. Y Pablo les dice que lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, les ha sido manifiesto por todo lo que vemos creado. Y Pablo hace una exposición tremenda y de tal manera que termina diciendo, por tal razón eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. No hay manera de que te excuses. El hombre no se puede excusar de ninguna manera porque no hay manera de hacerlo. El Salmo capítulo 90 también, también tiene una manera contundente y clara. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en la aplicación del tiempo de hoy podemos hacer predicación apologética o enseñanza apologética. O sea, en nuestra predicación, decía ahorita, hace un rato, cuando comenzamos, que todo predicador, todo evangelista está siempre haciendo apologética. Cuando yo enseño contundentemente la doctrina, estoy haciendo de la mejor apologética. El método evidencialista, este apela a evidencias históricas, a narraciones o testimonios de milagros. Mm, Por eso los evangelistas, desde sus diferentes ópticas, se dedicaron a hacer esa colección de milagros. Y el apóstol termina diciendo que si se hubiese escrito toda la evidencia histórica de los milagros y del ministerio de Jesús, pues los libros no cabrían. Pero hay evidencia. Por ejemplo, cuando la gente dice Jesús no resucitó, hay evidencias claras. La Biblia las dice, las narra, que Jesús apareció más de 10 veces ya resucitado. Esas son evidencias. Ese es el método evidencialista. Yo tengo material histórico, tengo material claro, definido en la Biblia, de milagros, de evidencias, de personas que lo vieron, que lo oyeron, que lo escucharon. Este es un método de evangelismo para escépticos. Los escépticos siempre le están poniendo trabas, ¿no? Pero aquí hay manera de mostrarle a la gente que definitivamente hay pruebas contundentes de que ya sucedió. El método presuposicionalista eh, nos va entonces a decir que sin Dios no hay base para la lógica o la moral. Hay un argumento en la demostración de la existencia de Dios que se llama el argumento axiomático,
que tiene que ver con la moral de Dios. Mm, No se pudiera en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, ni de ninguna época de la historia, se pudiera hablar de moral si no existiera un Dios moral. Se habla de moralidad y se le pide al hombre ser moral porque hay un Dios moral. Mm, Este método se utiliza o se puede utilizar en encuentros o debates con los ateos. Es una manera de hacerles entender que eh, definitivamente Dios existe. Si Dios no existiera, no habría moral. El hombre difícilmente, mejor dicho, no podría ser moral. El hombre es moral porque tenemos un Dios creador moral y esos son los atributos transferibles de Dios que ha puesto en el ser humano. Cuando el libro del Génesis, el capítulo 1 el verso 27 que dice, y dijo Jehová Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Obviamente que hay una pregunta que responder específicamente y es, si Dios es espíritu, ¿cuál es la imagen de Dios? Pero se refiere a esa imagen, a esos atributos transferibles, los que Dios puso en mí para que yo me parezca y viva como Él. La verdad, la santidad, la honestidad, la fidelidad, etcétera, etcétera. Esa es la imagen de Dios en mi vida. Bueno, eso sería bastante amplio para que lo discutamos. El método fideísta confía en la experiencia de la fe, por eso se llama fideísta, de fideligno, de fe, de fidelidad. Entonces, este cree, cree firmemente en lo que el texto sagrado dice, en lo que realmente se ha vivido, en lo que hombres han vivido, en lo que yo mismo he vivido. Y sirve para aplicarlo en nuestra época en consejería y predicación emocional, o sea, es ayudar a que la gente crezca, fortalezca y se cimiente en la fe, es ayudarle en esa vida emocional fideligna del hombre. Ese es el método fidelista, confía en las experiencias de la fe. Entonces, el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, tiene todo un mural de acontecimientos que se dan a través de poder creer. El método cultural contextual aplica la verdad a problemas actuales, mm, problemas presentes. Lo hicieron los apóstoles en su momento y lo podemos nosotros hacer en momentos relevantes, predicaciones relevantes, confrontaciones masivas, o pueden ser en grupos pequeños, pero que a veces en ellos suscitan temas contextuales, temas culturales. Todos sabemos que el Evangelio es, y la palabra de Dios es transcultural. Entonces no nos detenemos, no se frena la palabra de Dios en ninguna parte, sino que ella trasciende las culturas y los contextos. Y por último, la apologética moral. Se enfoca desde la óptica, se enfoca en la existencia de una ley moral objetiva y la necesidad de redención a través de un Cristo, de un Señor que fue hallado sin pecado. Y da para temas hoy como la santidad de Dios, como el Dios que no cambia, que Dios, el Dios que no muda, el Dios que es eternamente y para siempre. El Dios que nos enseña el apóstol Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Ahí tenemos entonces ejemplos de cada uno de los métodos: método clásico, evidencialista, presuposicionalista, fideísta, cultural, contextual y el método moral. La apologética entonces tiene dos claras fuentes, vertientes. La una se conoce como la positiva y la otra se conoce como la negativa. Cuando hablamos de negativa, no precisamente estamos hablando de algo que se tenga que rechazar, sino que la positiva explica el por qué creemos lo que creemos. Ella da el por qué y la negativa responde a los argumentos o ataques que la ciencia, la filosofía y la religión hacen a la verdad. Entonces, yo aquí digo, ¿por qué creo lo que creo y predico lo que predico? Y esta de aquí responde a los argumentos que la ciencia, la filosofía y los demás movimientos hacen con respecto a esto. Veamos entonces los enfoques apologéticos. Está el enfoque cultural, que responde a los desafíos de del relativismo, el secularismo y la cultura popular. Ese es un enfoque que incluso está muy arraigado entre nosotros, la iglesia. Usted que es pastor sabe que para muchos cristianos la santidad es relativa. Depende con qué lentes usted la mire. El argumento interreligioso o interreligiosa dialoga con otras religiones desde el respeto, pero con firmeza doctrinal. Ese es bastante interesante tenerlo en cuenta. O sea, él está abierto a todo pensamiento, tiene la capacidad de dialogar, pero con firmeza, respeto y firmeza doctrinal. El argumento científico dialoga con teorías científicas como la evolución, la teoría del Big Bang, todo lo demás pensamientos de la filosofía que es tan antigua como el mundo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero que en la Biblia y la ciencia no se contradicen. Una cosa es hablar de la ciencia y otra cosa es hablar del científico. Entonces, la ciencia eh, tiene la capacidad de confirmar la existencia de Dios. El científico busca la manera de negar la existencia de Dios. El argumento existencial habla al corazón humano sobre el propósito, el sufrimiento y la búsqueda del sentido. Note, volvemos al Salmo 90: los cielos cuentan la gloria de Dios, el propósito, el sufrimiento y la búsqueda del sentido. Es entender, es poder analizar que las cosas no están ahí por lo que dice la evolución o por lo que enseña la teoría del Big Bang, sino que las cosas están ahí porque hubo un diseñador, hubo un creador, hubo un propósito y están ahí porque hay alguien que lo sustenta. Cuando el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan,
Ahí hay tres argumentos fundamentales y sólidos para sustentar el por qué. Aunque el salmista dice, porque él la formó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Realmente es porque Dios es el creador del universo, de todo cuanto existe. Juan en el capítulo 1, volviendo allí, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada, eso es contundente, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ah, Dios es dueño porque él lo creó. Primer argumento, primer principio fundamental. Dueño porque él lo creó. Dueño porque él la posee. Siempre ha estado ahí. Nadie habitó la tierra antes que él. Nadie habitó el universo antes que él. Él la posee. Y es dueño porque él la creó, porque él la sustenta y porque él la posee y la sustenta. Las cosas están porque Dios sigue sustentándolas, manteniéndolas. Por eso están ahí. Entonces, ahí hay tres argumentos. Es en cuanto a la existencialidad, en cuanto al propósito, ¿ya? Eso es importante en cuanto a estos argumentos que tenemos aquí. ¿Cómo poder aplicar esto en el ministerio? ¿Dónde? ¿Dónde podemos aplicar? Lo podemos aplicar en la predicación, lo dice Pablo a Tito. Lo podemos aplicar en el discipulado. Pablo a los Efesios en el capítulo 4, desde el verso 11, diría yo, hay una manera de hacer que el creyente se desarrolle y crezca en la parte teológica intelectual. En el evangelismo, ¿cómo presentar de verdad el evangelismo? Pablo ahí en los Colosenses, ya en el verso 8 del capítulo 4, Pablo va a decir todo lo que es amable, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es verdad. En esto pensad. O sea, ¿cómo hacerle entender a un religioso que está equivocado, que no puede ir por ahí, haciéndole entender lo que dice Pablo a los colosenses? Y desde la formación de líderes, Pablo lo hace con Timoteo en el capítulo 2, y prácticamente las cartas a Timoteo son cartas de formación pastoral, de formación ministerial. Así que mire que la apologética sirvió allá y sirve hoy, está vigente. La practicaron ellos allá y les dio resultado, y hemos de practicarla nosotros aquí, esperando tener buenos resultados. Aspectos sobre los que debemos aplicar la apologética. Mire lo importante, esto ya es prácticamente contemporáneo, y ya prácticamente con esto estoy cerrando. ¿Por qué es importante para nosotros la apologética? Porque la gente dice que la idea de la existencia de Dios es irracional. ¿Cómo responder a eso? La gente dice que Jesús nunca existió. ¿Qué argumentos apologéticos tengo yo para responder eso? Jesús no resucitó y no hay pruebas, dice la gente. Todas las religiones son iguales y todos dicen lo mismo. Eso es verdad. ¿Cómo demostrarlo en nuestro tiempo? Esta sí que es importante. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tantas violaciones? ¿Por qué tantos genocidios? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué los matrimonios se destruyen? ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Eso sería otro tiempo para discutir esto.
¿Qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? ¿Se prohíben o no se prohíben en la Biblia? ¿Cómo responder a todas las IAs? ¿Cómo confrontar esto? ¿Cómo asumirlo de tal manera que no nos haga daño y sobre todo a los predicadores? ¿Qué decir de la humanización de las mascotas? Y ahí la iglesia está metida de narices, sobre todo en las ciudades, que el Señor nos ayude. ¿Cómo explicar el llamado nuevo orden mundial? ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿A dónde nos lleva? Responder a la pregunta, ¿la ciencia niega a Dios? ¿Qué decir de la identidad de género? Tenemos hartas cosas que hacer, señores. Así que concluimos diciendo, la apologética es crucial hoy más que nunca. En un mundo donde la fe es constantemente cuestionada, no se trata solo de ganar debates, sino de presentar la verdad con amor, humildad y claridad. La elección del método depende del contexto, del oyente y del objetivo del diálogo. Señoras y señores, el tiempo no dio para más. Esto es apologética contemporánea y neotestamentaria. Muchas gracias. Amén, hermano Rodrigo. No sé si me escuchan. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muchas gracias, hermano Rodrigo, por tan excelente exposición, por traer este conocimiento a todo el ente educativo, a todos los estamentos que hacen parte de educación teológica del Instituto Bíblico Pentecostal. Entonces, nos quedan unos minutos, hermano Rodrigo, y vamos a escuchar si hay de parte de los participantes alguna inquietud o algún aporte, alguna pregunta. Pueden levantar la mano y con mucho gusto, pues aquí les estaremos dando la palabra. Entonces, a los participantes, todos los hermanos, a varios pastores nos están acompañando en esta noche, a quienes les agradecemos, les saludamos y les felicitamos también por quererse capacitar con el Instituto Bíblico en estos seminarios. Entonces, mis hermanos, todos los que deseen participar, todos los que tengan inquietudes, este es el momento, este es el espacio. Entonces, mi pastor, mi hermano Gabriel Rincón, tiene usted la palabra. Gracias, gracias. Un saludo especial para el hermano Rodrigo Muñoz, todos mis compañeros y hermanos y hermanas. ¿Me escucha, hermano Rodrigo? Sí, señor. Claro que sí. Gracias, hermano. No sé, pues me conecté un poco despacito, estaba por allí en un culto en el campo, pero la palabra apologética tiene alguna raíz, algo parecido, en fin, hermano, ¿me puedes orientar al respecto? Gracias. Bueno, eso lo explicamos al inicio de la charlita, pero con mucho gusto la repasamos, Bien, no hay hermano, problema. Vamos a repasarla. él salió. Hermano, hicimos una confrontación para tener claro los dos términos de apología. ¿Qué es apología? Definimos que es un discurso o escrito en defensa o alabanza de algo o de alguien. Cuando uno alaba, también está haciendo apologética. Cuando yo digo que el evangelio es verdad, que el evangelio es poder, que el evangelio es luz, eso es apologética. Pero cuando yo explico el evangelio, también estoy haciendo apologética. El origen de apología proviene del griego apología, que significa defensa. Su uso se utiliza para defender o justificar una idea
una creencia o una acción. Pusimos un ejemplo diciendo que un abogado cuando presenta defensa en un juicio o en un escrito que defiende una causa en un libro, eso es apología. Y dijimos que apologética, la RAE, la Real Academia, nos dice que la apologética es el conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. También nos encontramos con el diccionario de Oxford que nos dice que es una parte de la teología que pretende defender racionalmente e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Esos son los dos, y confrontando, entonces dijimos que apología es el término más amplio que se refiere a cualquier tipo de defensa, mientras que apologética es una disciplina mucho más amplia, es una disciplina especializada y generalmente está asociada con la defensa de una creencia o doctrina. La apologética implica una defensa sistemática, o sea, tiene argumentos que van desde principio a fin, en este caso de las escrituras, y razonada, utilizando argumentos y evidencias para respaldar una postura. En el contexto religioso, la apologética busca no solo defender la fe, sino también convencer a otros de su validez. Vale, mi Gracias, hermano. hermano Rodrigo. Eso se basa solo en el contexto, o sea, ¿lo podemos aplicar solo al contexto bíblico o hay otros? No, 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 hay otras definiciones y por eso decimos, es la manera como yo defiendo lo que creo, lo que pienso, etcétera, etcétera. Por eso digo, cuando yo digo el hermano Gabriel es un pastor serio, es un pastor bondadoso, es un pastor trabajador, eso es apología, ¿ya? Gracias, hermano Rodrigo. Vale, Entendido. hermano Gabriel, bendiciones. Gracias, hermano Gabriel. Hermano Hermídez Tapias, tiene la mano levantada y aprovechemos este espacio, mis hermanos. Ya el tiempo se está agotando, pero tenemos unos minutos. Si alguien más desea hacer un aporte, una pregunta, puede hacerlo. Hermano Hermídez, puede abrir su micrófono. Hermano Hermídez, tiene la manito levantada, hermano Hermídez. Hermano, Dios los bendiga. No puede activar el micrófono, hermano, Ah, ok, discúlpeme. ok. Hermano, el Señor Jesús los bendiga. Bueno, yo entré un poquito tarde a la reunión, entonces quería saber si de pronto hay la posibilidad de una copia o acceder a la grabación para repasar nuevamente la charla. Me parece interesante. Gracias, hermano Hermídez. Hermano Rodrigo, este material es de su propiedad intelectual y hay algunos que están preguntando por de pronto diapositivas o grabación. Nosotros grabamos como evidencia. Entonces, no Señor. sé, hermano Rodrigo, si usted nos permita compartir esta información. Sí, señor, sí, claro que sí. Bueno, hermano, agradecemos mucho. Hermano Rodrigo, yo tengo una inquietud que me surge de acuerdo a algo que vi en las diapositivas en la última parte, y es la aplicación de la apologética. Y usted pronunció o no recuerdo bien la frase, y era como contrarrestar las IAs. ¿Eso tiene que ver las IAs con las inteligencias artificiales? Es correcto.
más que cómo contrarrestarlas es cómo confrontar, Confrontar. cómo no permitir que me hagan daño, sino que cómo utilizarlas de tal manera que sí me beneficien, porque ya, hoy ya tenemos problemas. Eso quería preguntarle, por qué usted incluyó esa parte de las IAs en esta temática? ¿Qué problemáticas se han levantado? Por ejemplo, si hablamos en el aspecto de nosotros como ministros, ya tenemos muchas pruebas, muchas, hartas, de ministros que sus mensajes simplemente se los autorizan a la IA para que se los haga. Y pues es muy fácil uno comprobar cuando usted está predicando el mensaje copiado y pegado de la IA y lo bajaste a un mensaje que lo encontró usted en las rodillas y en la inspiración y en la revelación de la palabra. Entonces, note que ahí hay un daño que la IA me está causando, ¿ya? Entonces, cómo enfrentar esto que es nuevo y que puede ser que para muchas cosas sean muy buenas, pero que en otros va a ser muy dañino? Igual que el internet, igual que la televisión, que tuvimos que aprender a manejarlo y sin embargo sigue haciendo daño. Hoy tenemos cualquier cantidad de hogares que se han destruido por el internet, por todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Eso mismo va a pasar con la IA. Ya tenemos problemas jurídicos con la IA. Entonces, los expertos son capaces de coger mi imagen, son capaces de ponerle mi voz, son capaces de hacer un montaje y hacerlo ver como una realidad, como una evidencia. Y entonces cuánto daño se va a hacer. Entonces, hay una cantidad de aspectos en el que el cristianismo tiene que aprender a confrontar esto y no dejarse llevar sin rienda, sino que, como dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, ¿hasta dónde puedo entrar yo ahí como cristiano? Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Hermano Eli Leonel tiene mano arriba. Bien puede, hermano Eli. Amén. ¿Me oyen ahí? Sí, señor. Gracias, hermano Leonardo. Saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo, a nuestro hermano Rodrigo, y gracias damos al Señor por darle ese entendimiento y ese anhelo con que se esfuerza para enseñarnos. Bueno, yo tengo pues, un aporte con respecto al tema de la apologética o la apología, ¿cierto? Nosotros, como pastores, como estudiantes y como personas que siempre estamos exponiendo la palabra de Dios y estamos listos para hacer defensa de nuestra fe, debemos tener en cuenta siempre que vayamos a hacer estas cosas, hacer pues este trabajo, eh, identificar el verdadero deseo del individuo que viene a nosotros. Es muy importante en el contexto eh, mm, de, de la persona o en el contexto de la exposición o del trabajo que se va a realizar, es identificar qué quiere la persona y asimismo uno hacer la apología, porque nos encontramos que personas que solo lo hacen con el propósito de no de aprender, sino de contender. Entonces hay una especialización, bueno, por la gracia de Dios estoy yo en ella, se llama psicología en perspectiva teológica.
muchos individuos no lo hacen con el deseo de aprender, sino solamente con el deseo de pasar el tiempo o simplemente son personas que no les interesa. Es muy importante identificar eso. ¿Cómo identificarlo? Es el objeto que nosotros como exponentes de la palabra o defensores debemos tenerla en cuenta. No sé si estoy en lo correcto, hermano Rodrigo. Es como un aporte. ¿Qué me diría eso? Gracias, hermano Leo, y No, gracias a todos. hermano Leonel, el aporte es preciso. Insistimos en que el apologista, el evangelista, el presentador de la verdad, debe más aprender a escuchar que a hablar. El apóstol Juan nos recomienda y dice, amados, no creáis a todos los espíritus, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que lo que usted está diciendo es correcto. Entonces yo tengo que saber el que viene a mí, el que está interesado en el debate, en el diálogo, qué intenciones tiene. Y por eso es mucho más sabio oír que hablar. Cuando yo lo oigo y lo oigo, yo me doy cuenta qué intenciones tiene y es, pues así mismo voy a hacer mi defensa. Entonces es correcto, hermano Leonel, claro que sí. Gracias, gracias, hermano. El Señor. Amén. Gracias, hermano Eli. Hermano Jacob Gómez y luego nuestra hermana Mirella Cedeño. Hermano Jacob. Dios les bendiga. ¿Sí me están escuchando? Sí. Amén, amén. Ah, gracias. Bueno, un saludo para todos los hermanos, al hermano Rodrigo, agradecerle por la enseñanza. Y pues quisiera aportar y también pues al mismo tiempo manifestar sobre un punto que también estaba en la parte final y es una pregunta que dice si la ciencia niega a Dios, específicamente porque creo que a veces con esto de lo científico uno puede cometer algunas imprecisiones de forma inocente. A veces uno incluso mira que hay algunos que para tomar defensa de la existencia de Dios o de lo que nosotros creemos como principio que es que Dios creó el mundo, toman algunas frases bajo atribuciones de grandes científicos. Y una de las más repetidas que me he encontrado es, por ejemplo, Albert Einstein. Muchos toman como supuestas frases en las que Albert Einstein afirma que él veía a Dios en el universo, cosa que rotundamente es falsa porque Albert Einstein era agnóstico. Entonces, porque a veces de pronto se replica constantemente lo que tiene que ver con cosas que se ven en las redes sociales y entonces se sacan de contexto y se toman ese tipo de frases de índole aparentemente científica, ignorando que pues muchas de esas son a veces sacadas de las ideas de personas particulares que nada tienen que ver con la ciencia. Y creo que a veces de pronto hay un terreno un poco delicado porque de pronto a veces uno toma datos que no son ciertos y puede uno hasta quedar de alguna forma en vergüenza por afirmar cosas que no son ni siquiera reales a nivel científico. ¿Y por qué lo planteo? También porque yo tengo una hermana que no es creyente, es bióloga, ella estudia biología, es profesional, y un día escuchó a uno de nuestros pastores predicando algo acerca de la biología para tomar argumento y ella me dijo, eso que él dice no es verdad. Y me lo explicó como es con la mayor precisión. Entonces creo que también en esto sí se nos puede orientar cómo nosotros tomar una fuente indicada, correcta, o si es mejor uno usar un método distinto, porque a veces los datos nos pueden traicionar si los damos con imprecisión. Es correcto, hermano Jacob. Eh, Decíamos al comienzo que uno no puede hablar de lo que no sabe.
Y en eso el apologista tiene que ser sabio y no se pierde nada con que usted diga, yo en ese tema no me meto. Yo tengo que saber eh, en dónde puedo entrar a discutir. Y mi argumento siempre, dijimos que el argumento nuestro siempre tiene que tener, el principio es doctrinal, es la palabra de Dios, ese es el principio. Si yo tengo, aparte de eso, un argumento de conocimiento teórico y lo puedo aplicar sabiendo que se ajusta al pensamiento de la palabra, lo puedo hacer. Pero yo tengo que tener cuidado porque no puedo tomar versiones de cualquier escritor, de cualquier libro, de cualquier documento, sin realmente haber analizado si se ajusta a nuestro pensamiento doctrinal y a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso nuestra base es la palabra de Dios. A partir de ahí ampliamos el espectro dependiendo obviamente de nuestra capacidad de investigativa, de nuestra capacidad intelectual, de nuestra preparación. Eso me permite a mí que si yo tengo un comentario de un científico, de un filósofo, yo sé si realmente se ajusta a lo que la Biblia dice o si simplemente lo desecho. En eso tiene que ser hábil el apologista y saber qué sí le sirve, porque pues escrito hay de todos y de todo, pero no todo me conviene. Muchas gracias, mi pastor. Hermana Mirella, bien puede, hermana Mirella, abra su micrófono y le escuchamos. Dios los bendiga, buenas noches. Me disculpa el ruido porque es que hay demasiado ruido por acá alrededor. Pero sí me escucha, Bien, hermana Mireya. hermano Rodrigo, buenas noches. Dios lo bendiga. Le agradezco la información de esta noche. Em, Tengo dos inquietudes. Una de ellas es cómo puedo yo como estudiante o como discípula en este momento. em, para argumentar, o sea, cuál método o si hay algo que le enseñen a uno a responder ciertas preguntas, así como usted nos dio el ejemplo de de esos dos temas, y si existe, así como en el estudio bíblico que uno aprende doctrina, existe algo más que le puedan a uno enseñar cómo responder ciertas preguntas que actualmente se desarrollan pues en este mundo en el que nos encontramos, ¿no? Por decir con lo de la IA, con respecto al secularismo. ¿Cómo responder? ¿O es mejor uno quedarse callado, escuchar más que responder? ¿O porque me sucedió algo en estos días que venía de viaje en un bus y se sentó un señor al lado mío y empezó a hablarme y hábleme y hábleme. Y él me hablaba pues de sus creencias, de sus cosas. Y yo le preguntaba, pero quería como saber él en qué creía, ¿no? Entonces, pues él nombraba a Dios, pero él tenía su Dios que no era el verdadero. Pero él quería como inculcarme eso a mí y yo decía, ¿le respondo, no le respondo? ¿Será que él quiere saber? O ahí yo cómo debo actuar en ese momento? Porque pues él no me estaba preguntando nada, pero él quería como que yo lo escuchara. Y yo lo escuché durante todas las 5 horas que fue el viaje, pero pues él no me dio como el pie, no me dio pie para argumentarle. Y pues yo me quedé solamente como analizando todo lo que me dijo en esas 5 horas. Entonces, esta es la pregunta que yo me hago en este momento. Para las personas que no están interesadas en saber de Dios, que tiene sus propias creencias, ¿uno qué hace en ese momento? O uno debe primero prepararse, como dice aquí Pedro, en Primera de Pedro,
y argumentar, haber hecho un estudio como más profundo sobre estos temas. ¿Me hago entender? Sí, O señora, claro que sí. preguntar. Es Cada, esa cada caso, cada caso, hermana Mireya, es particular, ¿no? Y lo decíamos hace un rato, o sea, una de las cosas del apologista es que, pues obviamente tiene que estar preparado, porque pues vamos a enfrentar 33.000 religiones. Comience por ahí. Vamos a enfrentar 33.000 pensamientos teológicos sobre la misma Biblia que usted tiene. Entonces, pues mi lema siempre ha sido, la Biblia le responde a la Biblia. Y no hay tema que el mundo me pueda proponer que yo no lo pueda responder según la Biblia. El asunto es que yo tengo que tener conocimiento de la Biblia. Por eso Jesús le dijo a los judíos en el 5:39 de Juan, que usted lo lee como imperativo, pero que no es un imperativo. Nosotros lo leemos en la versión 1960, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece. Eso es un imperativo, pero en realidad no lo es. Lo que Jesús dijo fue, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parecerá una afirmación. O sea, ustedes hacen bien en estudiar las escrituras porque ellas son las que hablan de mí y en ellas es que ustedes encuentran la vida eterna. Entonces, aquí el principio básico, si usted quiere ser un buen apologista, tiene que estudiar la palabra, porque la palabra es la respuesta más segura a todo. Les decía hace un rato, no hay tema que la Biblia no abarque. Lo que pasa es que nosotros, como no sabemos estudiar, entonces creemos que la Biblia es netamente teológica, pero la Biblia tiene de todos los temas que usted quiera hablar, de todo tiene para confrontarlo, pero tengo que conocer la palabra de Dios. Entonces, es volverse un ratón de biblioteca comiendo Biblia. Con todo el respeto, yo les enseño a mis alumnos, quien quiera ser un buen teólogo, quien quiera ser un buen defensor de la palabra y de su mensaje, tiene que tener nalga de lata. O sea, no es estudiante que se sienta 5 minutos y ya está cansado. No, hay que tener constancia en la escritura, repetir, 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 en la mañana, al mediodía, por la tarde, cuando salga, cuando entre, cuando acuestes, cuando se levante. En todo momento hay que comer escritura. Si yo no soy rico en la escritura, cualquier pensamiento me va a quedar difícil de rebatirlo porque no tengo argumentos de la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene respuesta para todo, pero soy yo el que tengo que conocerla. Pastor Rodrigo, pero ahí a lo que yo voy, ¿estudiar uno solo o debe uno estudiar con una persona que realmente le enseñe? Porque pues uno puede estudiar solo, sí, dedicarse uno las 5 horas, las 4 horas, las 2 horas, pero pues uno necesita de una persona que le guíe en ciertas cosas. Sí, claro, para eso están los pastores. Pablo dice, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está la respuesta concreta. ¿Para qué predico yo a los santos? ¿Para qué les enseño yo a los santos? Entonces mi deber es enseñarles bien, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Pues conquistar al mundo para la gloria de Dios. Pero yo tengo que enseñarles el evangelio a ellos para que ellos lo prediquen bien como está en la palabra. Recuerden que la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mi deber es predicar como dice la Escritura, para que la gente crea como dice la Escritura. Entonces, los pastores tenemos ese mandamiento y ese deber de edificar a los santos a través de seminarios, de talleres, de congresos, de esto que ustedes están haciendo, que veo que lo hacen con frecuencia, es edificar a los santos para que los santos adquieran conocimiento y hagan buena apología de nuestra fe. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ya ha transcurrido el tiempo y no hay más manos levantadas.
Entonces, agradeciéndole al Señor y a usted, hermano Rodrigo, su disposición para con el Instituto Bíblico del Distrito 21. Lo que es la segunda vez que nos acompaña en estos seminarios y le agradecemos de todo corazón la disposición. No sé si quiera dar algunas palabras de despedida, hermano Rodrigo, y le pediría el favor a mi hermano Gabriel Gabriel Rincón, que nos ayude en una oración de cierre. Claro que sí, hermano Leonardo, a todos, muchas gracias. Decirles que nos vemos en estos días en el distrito en La Esfón. Así Salí es. bendecido en ir al distrito 21, así que por ahí nos vemos. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias por permitirme servir. Gracias por su atención y ojalá Dios nos siga permitiendo estos espacios para seguir creciendo en el Señor. Para todos un abrazo, para los directivos, mis respetos y bueno, que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, hermano Leonardo Polo. Un saludo para toda la directiva del IBP y gracias por este momento tan importante que nos cedieron a nosotros para estar aquí con nuestro maestro, guiado por Dios, Rodrigo Muñoz. Gracias, hermano Rodrigo, por todo lo que nos ha extendido a nosotros porque nos sirve bastante. Vamos a darle gracias a Dios y a todos los que estamos aquí conectados todavía. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche.